Buenos días, hoy vamos a compartir la palabra de Salmos, capítulo 13, versículo 1 al 6. Salmos 13, versículo 1 al 6. A la hora de leer la Biblia, tenemos que tener en cuenta que la Biblia fue escrita principalmente con dos propósitos. El primer propósito tiene que ver con predicar la salvación en Cristo Jesús, por eso dice en Juan 20:31, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que crean que Jesús es el Cristo y tengan vida en su nombre, ¿no? Este es el primer propósito. Y el segundo propósito tiene que ver con enseñar y ayudar a los hijos de Dios a vivir una vida de esperanza en el Señor. Dice en Romanos 15:4, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Para enseñarnos a vivir en perseverancia, ¿no? Para recibir el consuelo, para exhortarnos a tener la esperanza en el Señor. Este es el segundo propósito. Y gracias a este segundo propósito de la Biblia, frente a los problemas que enfrentamos en nuestra vida, podemos encontrar en la Biblia las respuestas de Dios, ¿no? Podemos encontrar el consuelo y poner la esperanza en el Señor. Seguramente uno de los problemas que estamos enfrentando en este tiempo es el problema de perseverancia, ¿no? De paciencia, de poder esperar. Desde que empezó la crisis de COVID-19, nadie con certeza puede saber cuándo podría terminar esta crisis, cuándo se levantará la cuarentena, cuándo se normalizarán, ¿no? Nuestro trabajo, nuestros negocios, cuándo los chicos volverán a la escuela, cuándo podremos reunirnos de vuelta, ¿no? En la iglesia y adorar junto a Dios. Estamos pasando por una situación de espera sin fin, que no sabemos cuándo podría terminar. Solo nos queda perseverar, esperar con paciencia. David, el autor del Salmo 13 de hoy, vemos que también no tuvo que enfrentar una situación de espera que él no sabía cuándo, ¿no? Terminaría. Él fue escogido por Dios, aun cuando era un muchacho. Fue ungido con aceite como el segundo rey de Israel. Pero después de ser ungido, no es que de un día para el otro, ¿no? De manera inmediata se haya convertido en rey de Israel, no. Tuvo que pasar por un largo periodo de espera, de perseverancia, huyendo de su suegro Saúl, que buscaba matar, ¿no es cierto?, y quitar su vida. Fue una espera más o menos de casi 10 años, y en medio de esta situación de espera, vemos que David escribe este Salmos de hoy. Por eso él empieza diciendo allí en el versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta espera con dolor? ¿Hasta cuándo tengo que vivir huyendo? Este es el clamor que David está haciendo hoy. Pero ¿por qué Dios lleva a David hacia una situación de espera de tanto tiempo? ¿Por qué no le entregó de inmediato, ¿no es cierto?, el trono, el lugar del rey a él? Eso es porque Dios tenía propósito, ¿no?, para la vida de David. En primer lugar, por medio de la perseverancia, Dios quería formar una personalidad madura en David. David fue ungido como rey, él aún siendo muchacho, era demasiado joven. De hecho, ni su propia familia le tuvieron en cuenta cuando vino Samuel a la casa de Isaí en busca de un candidato para el rey, ¿no? Como lo tuvieron en cuenta como un candidato. Lo habían mandado al campo a cuidar las ovejas. Sin embargo, Dios ve en el corazón de David algo que los hombres, algo que los otros no veían. Un corazón conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Tenía tan buen terreno, ¿no? Un terreno capaz de agradar a Dios y de obedecer los mandamientos del Señor. Como dijo un pastor una vez, había un gigante dormido dentro de David. Entonces Dios empieza a trabajar en él, ¿no? Lo lleva hacia la situación de espera, hacia la situación de perseverancia, para poder crear en él un corazón y un carácter maduro, un carácter apto para el Señor. Así como dice en Santiago 1:4, que dice, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada, ¿no? Para que por medio de la paciencia uno pueda alcanzar esa perfección, ¿no? Este era el propósito que el Señor tenía en la vida y en el carácter de David. En segundo lugar, por medio de la perseverancia, Dios quería que David aprendiera a mirar al Señor en todo momento. Cuando nosotros empezamos a mirar lo que sucede alrededor nuestro, nos volvemos impacientes. Hermano, la situación no cambia, no podemos cambiar. Por más mala sangre que hagamos, no tenemos la capacidad de transformar nuestras situaciones. Por eso, si nos quedamos solos mirando la situación, no podemos ver a Dios, no podemos ver lo que Dios hace y nos empezamos a quejar con el Señor. Así estaba David al comienzo de este Salmos.
Él sentía que Dios se había olvidado de él, que Dios no había escondido su rostro. Sentía que sus enemigos prevalecían mientras que él se acercaba cada vez más hacia la muerte. Sin embargo, en los últimos versículos, los versículos 5 y 6, podemos ver que su tono de voz cambia radicalmente. De un tono frustrante, de un tono desanimada, se convierte en una voz de alegría y alabanza, ¿no? Mire lo que dice los versículos 5 y 6. Pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. ¿Cómo es que de un momento a otro David pudo cambiar, ¿no?, de una voz frustrante, afligida, ¿no?, a una voz alegre, ¿no?, y empieza a cantarle al Señor? ¿Cómo fue esto posible? No es que su situación haya cambiado, no, para nada. Lo que cambia es su visión, su perspectiva, ¿no?, que ve hacia la realidad que él observa, ¿no?, esa perspectiva hacia la realidad que estaba observando. David en realidad es quien cambia. Y este cambio se produce a partir de una oración. El versículo 3. Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duermas de muerte. Mira lo que David está pidiendo. Él pide, Señor, alumbra mis ojos, abre mis ojos, para que no me quede solamente mirando, ¿no?, con la realidad que yo veo o la realidad que ven mis ojos carnales. Alumbra mis ojos para que pueda verte a vos, ¿no?, que estás trabajando detrás de esta situación presente. Así, ¿no?, era la oración de David. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender y hacer, ¿no?, orar para poder ver con nuestros ojos a Dios y lo que Dios hace. Hermanos, recuerden, por medio de la espera, Dios quiere formar un carácter maduro también en nosotros. Por medio de la espera, Dios quiere que aprendamos a mirar solamente a Él en todo tiempo y no frustrarnos mirando la realidad. Que Dios los bendiga. Amén.